Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes fascinantes que nos llevan a la caja negra del vuelo privado del artista colombiano Jason Jiménez. Y lo que me atrapó de este caso es que empieza de la forma más anodina posible. Un vuelo corto, rutinario, un día más en la oficina para una estrella, ¿no? Pero los datos cuentan una historia completamente distinta. Una de mensajes borrados, un teléfono fantasma y un misterio que, en fin, no tiene nada que ver con la aviación. Así que vamos a intentar desgranar qué ocurrió de verdad en esos minutos previos a que todo se volviera confuso. Es que eso es lo apasionante. Esto no va de un fallo mecánico o un error del piloto. Para nada. La caja negra, que es un testigo frío, técnico, se convierte aquí en el archivo de un conflicto muy humano. Casi un thriller corporativo. Vamos a analizar cómo unos archivos encriptados que no pintaban nada ahí, un teléfono desaparecido y unos cambios de agenda de última hora, pues dibujan un relato de presión y negociaciones secretas que alguien, desesperadamente, intentó ocultar. De acuerdo, pues empecemos por el principio, por esa fachada de normalidad que lo cubría todo. Las fuentes describen a Jiménez ese día como alguien cansado, con una agenda brutal, pero no especialmente preocupado. De hecho, los registros de audio de la cabina antes de despegar son de una calma casi absoluta. Totalmente. Es la calma que precede a la tormenta, aunque en este caso la tormenta no es meteorológica, claro. Pilotos charlando del tiempo, comprobaciones de rutina... A ver, todo según el manual. Pero esa aparente normalidad es precisamente la primera capa del engaño. Y es ahí donde aparece la primera nota discordante. Algo tan pequeño que al principio, pues nadie le dio importancia. Una llamada de apenas 30 segundos, justo antes de despegar. En los informes iniciales se cataloga como personal, sin relevancia. Exacto. Una llamada de 30 segundos es un ahora te llamo, un ya estoy embarcando. Nada más. Pero cuando los analistas, meses después, cruzan ese registro con otros datos, descubren que el destinatario estaba vinculado a un cambio de agenda que, en teoría, no debía ni discutirse en ese momento. Es la primera pieza que no encaja en el puzzle. Un momento. A los 10 minutos de vuelo, la caja negra registra algo que los técnicos llaman microinterrupciones. Suena a problema técnico, ¿no? En el 99% de los casos lo sería. Son pequeñas distorsiones, casi estática, en los canales de comunicación. Se suelen achacar a la congestión de frecuencias, a una tormenta solar lejana, a 1000 cosas. Pero aquí es donde la investigación se pone interesante. Un analista se da cuenta de un patrón muy extraño. ¿Qué patrón? Que esas mismas interferencias, idénticas, habían aparecido en registros de vuelos anteriores del artista. ¿Ah, sí? Y al tirar del hilo, descubren la conexión. Siempre, sin excepción, ocurrían justo en momentos en que se producían cambios imprevistos y urgentes en su agenda. O sea que no era una casualidad. Nivel digital dentro del avión. La tecnología no estaba fallando, estaba, digamos, reaccionando a algo. Vale, esto ya no es un problema técnico, es una pista. Si las interferencias vienen de dentro del avión, la pregunta es obvia. ¿Qué o quién demonios las estaba causando? Aquí es donde la historia da un vuelo de película. Los técnicos, buscando el origen de esas interferencias, encuentran algo que no debería estar ahí bajo ningún concepto. ¿El qué? Archivos encriptados, dentro de la memoria de la caja negra. ¿Cómo que archivos encriptados? Pero, a ver, la caja negra graba datos de vuelo, parámetros del motor, conversaciones. ¿No es un disco duro? Es que es una locura. Es como encontrar un diario secreto guardado en la caja de fusibles de tu casa. No tiene ningún sentido y te dice inmediatamente que la historia que creías conocer es falsa. No eran datos de vuelo, eran paquetes de información protegidos con un cifrado de alto nivel, completamente ajenos al sistema de la aeronave. Y la pregunta del millón es, ¿de dónde salieron? La respuesta es aún más extraña. El rastro digital lleva a un segundo teléfono móvil de Jason Jiménez. Un dispositivo personal, para asuntos privados, que no era el que usaba habitualmente para el trabajo. Vale. Y el giro final es que ese teléfono nunca se encontró. Desapareció. No está entre sus pertenencias, no está en el avión, no está en ningún lado. Pero su fantasma digital, su huella, está por todas partes. Un momento.
¿Me estás diciendo que un teléfono desaparecido se conectó al sistema del avión y volcó archivos encriptados en la caja negra? Suena a ciencia ficción. ¿Cómo es eso posible? Requiere conocimientos técnicos y acceso. Mucho acceso. La investigación revela que el teléfono se sincronizó de forma automática y, sobre todo, no autorizada con el sistema del avión, justo antes de despegar. Y aquí entra la confesión de un técnico de mantenimiento. Ajá. En una segunda entrevista, mucho más presionado, admite algo que había omitido. La noche anterior al vuelo, la bandeja de conexión secundaria de la aeronave estuvo activa. Que supongo que no es un puerto USB para cargar el móvil. Punto que solo se usa para revisiones a fondo, para reprogramar sistemas. Dejarlo activo es una negligencia o una intención. Y explicaría perfectamente cómo alguien con los conocimientos y el acceso pudo enchufar un dispositivo externo y forzar esa sincronización sin dejar un rastro evidente en la bitácora. Claro. Las microinterrupciones no eran interferencias, eran los gritos digitales del sistema del avión intentando procesar esa conexión clandestina. O sea, tenemos un teléfono fantasma, archivos secretos en el lugar más insospechado y una conexión clandestina. La cosa se complica. A partir de aquí, supongo que los investigadores se pusieron a descifrar esos archivos. Exacto. Y lo que encuentran son como migas de pan en un bosque. Fragmentos, piezas incompletas que, juntas, empiezan a contar la verdadera historia. Pero con análisis espectral logran recuperar una única frase. No podemos hablar de esto aquí. Solo eso. Solo eso. Es una frase que podría significar cualquier cosa, pero el tono es de secretismo puro. Y junto a eso encuentran un borrador de un mensaje de texto. Nunca se envió, pero estaba guardado. Decía, si no puedo llegar, posponlo todo. No sigas adelante sin hablar conmigo primero. Uf, el destinatario es desconocido, pero la intención es clarísima. Hay una urgencia por detener algo. Entiendo que suena sospechoso, pero por otro lado, ¿quién no ha borrado mensajes o ha cambiado una cita en la agenda a última hora? Podría ser simplemente el caos de la vida de una estrella, ¿no? No una conspiración. Podría serlo, sí. Si no fuera por el contexto y la tercera pieza que encuentran. Una modificación en su agenda privada en ese teléfono desaparecido, un evento que originalmente se llamaba actualización pendiente no enviar. Un nombre muy técnico. Exacto, una etiqueta de gestión interna, pues fue renombrado a reunión pospuesta. Y lo más raro es que la edición se hizo desde un dispositivo desconocido, que no era ninguno de los habituales del artista o de su equipo. Vale, eso ya no es normal. Cambiar el nombre de una cita no es raro, pero que se haga desde un dispositivo fantasma y que el nombre original fuera tan específico. Exacto. Actualización pendiente no enviar suena a una instrucción para un equipo. Y todo junto. El mensaje de voz secreto, el texto para frenarlo todo y el cambio de agenda clandestino ya no habla de caos, habla de un intento deliberado por controlar la información y el tiempo. El tono no es de pánico personal, es de urgencia profesional. Alguien quería parar una decisión importante que estaba a punto de ejecutarse. Y aquí es donde la historia digital choca con la humana. Porque al interrogar al equipo, las versiones no cuadran. El manager, por ejemplo, niega categóricamente que hubiera cambios de agenda. Dice que todo iba según lo previsto. Pero los metadatos de los archivos recuperados, la hora del cambio de nombre del evento, lo contradicen de forma rotunda. Y lo mismo pasa con un asistente técnico. Él asegura que no tiene permisos para modificar la agenda privada del artista. Pero los registros del servidor muestran que su dispositivo estuvo en línea y activo justo en la ventana de tiempo en que se hicieron esos cambios. No es una pistola humeante, pero su coartada digital se cae a pedazos. es el ejemplo perfecto de cómo los datos cuentan una historia y las personas a veces cuentan otra. Todo esto nos lleva a un punto de inflexión. El misterio deja de ser sobre qué le pasó al avión. Y empieza a ser sobre qué estaba pasando en la vida profesional de Jiménez. Exacto. El momento clave es cuando los analistas por fin logran romper el cifrado de uno de los archivos más grandes, el bombazo. El título del archivo ya era en sí mismo una bandera roja. Registro alternativo no divulgar. No divulgar. Más claro, imposible. Y lo que había dentro desmontaba por completo la versión oficial del vuelo de rutina. Era una cronología paralela de los eventos de ese día. Hablaba de un encuentro privado de alto nivel que había sido cancelado en el último minuto. Cancelado. Y, lo más importante, mencionaba un código de contrato. De repente, la palabra contrato lo cambia todo. Ya no estamos hablando de un problema personal, sino de un negocio.
¿Y se supo algo más de ese contrato? Aquí la investigación da otro giro. Empiezan a rastrear unas llamadas internacionales no respondidas hechas a ese teléfono desaparecido. El número de origen era virtual, imposible de rastrear a una persona, pero consiguieron triangular la señal a través de los servidores por los que pasaba. Y todos esos países tenían algo en común. Eran centros neurálgicos de la industria musical. Plataformas de streaming, distribuidoras, grandes sellos discográficos. Entonces, estamos hablando de la venta de un catálogo, de un cambio de discográfica, de algo que podría cambiar su carrera por completo. Porque la urgencia de posponlo todo suena a algo de ese calibre. Exactamente. Hay una frase de uno de los investigadores, citada de forma anónima en una de las fuentes, que lo resume todo. Dice: esto parecía más un movimiento empresarial que un riesgo personal. Esa frase lo cambia todo. Totalmente. El misterio deja de ser sobre un posible accidente y se convierte en una historia sobre una negociación delicadísima, un contrato millonario o una decisión estratégica que estaba provocando un cisma dentro de su propio equipo. Si unimos las piezas, el cuadro es bastante claro. El teléfono secreto, los mensajes borrados, la agenda paralela, las llamadas internacionales, todo apunta a un follón tremendo a nivel profesional. El mensaje borrador, no sigas adelante sin hablar conmigo primero, cobra un sentido completamente nuevo. Claro. No era un mensaje personal, podría ser una orden para que su equipo legal no firmara un acuerdo, para que no se enviara una nota de prensa, para que no se lanzara un proyecto. Hay una lucha de poder interna. Alguien del equipo o el propio artista quería frenar una decisión que otros estaban impulsando. El qué exactamente no lo sabemos. No, pero la intención de sabotear informativamente esa decisión es evidente. Entonces, ¿a qué conclusión llega la investigación final? Porque parece que no hay un delito claro, solo un lío monumental. La conclusión oficial, según las fuentes, es que no se encontraron pruebas de peligro físico ni de intenciones maliciosas. Nadie quería hacer daño al avión ni a sus ocupantes. Lo que ocurrió fue el resultado de lo que describen como un enredo profesional complicado. Una descripción muy elegante para un caos total. Vamos, un lío de narices en la oficina, pero a 30.000 pies de altura. Totalmente. Es que es una suma de todo. Comunicaciones rotas, decisiones urgentes tomadas por canales no oficiales, mensajes borrados y una presión profesional y económica brutal. No hubo un único villano, sino una cadena de acontecimientos que crearon una situación informativa fuera de control. El propio informe de la investigación se cierra reconociendo sus propias limitaciones. Y creo que ahí está la reflexión final más potente de todo este caso. Sin duda, la tecnología lo grabó todo. Cada microsegundo, cada byte, cada interferencia, pero no puede resolver los silencios humanos. La caja negra nos da los datos, pero la verdad completa sobre las motivaciones, sobre las conversaciones que no ocurrieron por teléfono sino cara a cara, sobre la tensión en la sala antes de ir al aeropuerto, todo eso se perdió para siempre. Hay una historia humana que los registros mecánicos nunca podrán contar. Al final, esta historia nos deja con una pregunta que me parece fascinante. En este mundo en el que estamos obsesionados con registrarlo todo, con dejar una huella digital para cada paso que damos, ¿qué nos dice el esfuerzo deliberado y tan sofisticado por borrar la información? Quizás las verdades más importantes no están en los datos que se conservan, sino en el significado del vacío que alguien se esforzó tanto en crear.